Ahora, por ejemplo, teníamos que ver unas últimas consideraciones de funciones trigonométricas. Y estuve agregando material, entonces ya se nos van a correr algunas páginas. Lo que voy a ir haciendo, o sea, lo que ustedes tienen para leer cada semana va a ser exactamente igual, solamente que se va a ir generando un nuevo paginado. Entonces, por ejemplo, yo hoy les voy a actualizar el material con esto que vamos a ver ahora. Ahora nos tocaba empezar a hablar de lo que es el crecimiento y el decrecimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que yo hice fue agregar un pedacito de función, ¿sí? A ver, es un pedacito de qué función. A ver cómo estamos en sintonía. Trigonométrica. ¡Ah, llegó Juli! ¿Cómo le fue hoy con el ejercicio, Juli? Mejor de lo que esperaba. Me alegro mucho. ¿Y Franco también llegó? Solamente Juli. Bueno, me alegro, les hace bien, ¿eh? La verdad que me parece que es una muy buena actividad. Lo único que creo que se enteraron a último momento. Así que hay que tener las tareas al día para que no nos agarren de sorpresa sin nada. ¿Mm? Sí, es un pedazo de función trigonométrica. Muy bien, Juli. ¿Y qué función trigonométrica puede ser? ¿Es una función de coseno? Sí, es una coseno de x. Muy bien. Entonces, lo que nosotros tenemos acá es un pedacito, pero es un pedacito que podría ser el sello de papa, digamos. Porque si este mismo pedacito lo volvemos a pintar ahí, generaríamos un segundo período. Y si lo volvemos a dibujar ahí, generaríamos un tercer período, ¿sí? Es decir, que tenemos graficado un período de la función coseno de x. En esa función coseno de x, lo que vemos es que x va de 0 hasta 2pi. 2 por pi, considerando pi el número irracional que empieza con 3,14, pero nunca termina, ¿sí? Entonces, lo que nosotros vemos acá es que cuando x es igual a 0, la función toma el valor 1. Cuando x es igual a pi medios, la función toma el valor 0. Cuando x es igual a pi, la función toma el valor menos 1. Cuando x es igual a 3 medios pi, la función toma el valor 0. Cuando x es igual a 2pi, la función vuelve a tomar el valor 1. ¿Sí? Entonces, ahora, si tenemos que hablar de crecimiento y decrecimiento de esa función en ese periodo, ¿cómo podríamos hacer? ¿Empieza creciendo? ¿Empieza decreciendo? ¿Cómo empieza? Empieza decreciendo de 0 a x igual a pi. Muy bien, en el intervalo 0pi decrece. Entonces, lo que podemos decir, se llama f esta función. No sé por qué me avisa que estoy compartiendo cuando ya me avisó que estoy compartiendo y no es una nueva compartida. Entonces, sí, ya sé que estoy compartiendo con los demás. Y está bonito. Hace bien compartir. Entonces, tenemos un pedacito de función. Es una función f, ¿sí? ¿Qué dominio tiene ese pedacito de función que está graficado? A ver, agreguemos información. Dominio sería los reales.
Sí, la función coseno tiene dominio real, pero ese pedacito que está pintado ahí, ¿qué dominio tiene? De 0 a 2pi. Muy bien. De 0 a 2pi. Y ahora lo que tienen que pensar es qué conjunto de llegada tiene ese pedacito de función. Puede ser conjunto de llegada o puede ser imagen, lo que escribamos ahora. De 0 a 1. De 0 a 1 iría desde ahí hasta ahí. Es como que no tendríamos ninguna imagen negativa. Estaría Sería bueno. de -1. -1 a 1. Sí, de -1 a 1. Bien, ahora, esta función, ¿sí?, está definida como f de x igual a coseno de x. Entonces, voy a escribirlo así porque si no me armo una fracción. A ver. F de x igual a coseno de x. Bien, ahí lo que hicimos fue definir la función, nada más. Ahora, de esta función f, lo que nosotros estábamos evaluando recién es que esa función f decrece en, hoy esta f tiene que ser chiquita, minúscula. A ver, acá, minúscula. F decrece en me habían dicho 0pi. ¿Y a dónde quedó pi de nuevo? Y de esa misma f, ¿qué podemos decir? ¿Crece en algún intervalo? De pi a 2pi crece. Muy bien. F, esta misma función f crece en pi 2pi. ¿Vuelve a decrecer o a crecer en ese pedacito que estamos estudiando? No. No. Muy bien. Bueno, hay otros conceptos que nosotros conocemos. Por ejemplo, conocemos que hay funciones que son pares y que hay funciones que son impares, ¿sí? Entonces, lo que yo les propongo es ahora estudiar esta función. Para poder estudiarla, primero vamos a hacer algo como hicimos recién. ¿Qué dominio tiene esa función? De 0 a 2pi. Muy bien. ¿Qué codominio o imagen tiene esa función?
De -1 a 1. Muy bien, estamos muy en tema. ¿Y qué función es? Seno. Seno de X. Muy bien, esta es la función. Bueno, ahora, ese pedazo de función, ¿tiene dominio simétrico? Bueno, vaya. ¿A alguien más no le aparece mi pantalla? A vos te aparece. Buenísimo. Bueno. Ahora, ¿qué les estaba diciendo? Ah, ¿tiene dominio simétrico ese pedacito de función? Este pedazo no. ¡Ay, no te oí! ¿Tiene dominio simétrico? ¿Qué es un dominio simétrico? Si hay un número que pertenece al dominio, el opuesto también pertenece. Ahí yo veo que al dominio pertenece pi. ¿Menos pi pertenece al dominio? No, profe, no hay dominio simétrico. No hay dominio simétrico. Entonces, f no es función par ni función impar, pues no tiene dominio simétrico. Ahora, lo que vamos a hacer, que me parece que puede ayudar a ilustrar un poco más, es ver a la función seno con dominio real. ¿Están viendo que está intentando cargarse la página? Sí, ahí cargo. Entonces, tenemos esta función, así. La función seno de x. Le vamos a poner nombre para que sepamos de qué estamos hablando. Así. Mira dónde aparece. No, yo voy a, bueno, vamos a generar algo así como más algo así. Entonces vamos a venir acá y ahora vamos a hablar de esta otra. Entonces, ahora lo que yo les pregunto es, esta supongamos que es g, ¿sí? Es otra función. ¿Qué tiene dominio real? Es una función g que tiene dominio real y ese dominio real va ¿a dónde? ¿Qué conjunto de llegada o qué imagen va a tener esa función? Desde -1 hasta 1.
de nuevo. Bien. Desde -1 hasta 1. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, otra vez, pero, es decir que esa función g de x es la función seno de x. Entonces, ahora, ¿esa función g tiene dominio simétrico? ¿El conjunto de los reales es un conjunto simétrico? Sí, Sí, porque todo número real tiene opuesto. Muy bien, en el conjunto de los números reales. Entonces, G es una función con dominio simétrico. Tiene sentido que pensemos si es par o es impar. Ahora, si nosotros vemos, pasa por el origen y cuando x es igual a 1 toma un valor que es el opuesto del valor que toma cuando x es igual a -1. Cuando x es igual a pi medios toma el valor 1, cuando x es igual a menos pi medios toma el valor -1. Cuando x es igual a pi toma el valor 0, cuando x es igual a menos pi también toma el valor 0. Es decir que hay simetría respecto del eje y. Sí, ¿Hay simetría respecto del origen? sí, sería impar o no. Y entonces, ¿hay simetría respecto del eje y? No, entonces no. No. Entonces, la función g no tiene gráfica simétrica respecto del eje y. Entonces, no es función par. Pero sí tiene gráfica simétrica respecto del origen. Entonces, es función impar. Bueno, ahora también estudiábamos en las funciones la cuestión de la concavidad. Entonces teníamos funciones que eran cóncavas hacia arriba solamente, o que eran cóncavas hacia abajo solamente. Habían algunas que tenían cambio de concavidad sin tener punto de inflexión. Habían otras que tenían cambio de concavidad con punto de inflexión. Vamos a ver qué característica tiene en ese aspecto una función trigonométrica. Vamos a ver esta. Esta función es una ramita de la tangentoide. ¿Sí? A ver si logro
Ujú. Bueno, entonces, a ver, observen primero el gráfico, ¿sí? Tengo que dejarlo chiquitito eh, para que pueda entrar una ramita completa. A ver ahí si pueden ver más. Me tienen que decir qué dominio tiene esa función h. De 1 hasta, de pi hasta, de menos pi hasta pi, ahí está. ¿En serio? Pero pi está cerca de 3. Desde menos pi sobre 2 hasta pi sobre 2. Exacto. Entonces, esta función h y ahora pregunto, menos pi medios y pi medios, ¿están incluidos en el dominio? Díganme si necesitan que vuelva a enfocar la gráfica. No, son asíntotas verticales. Muy bien. Entonces, acá tenemos paréntesis menos pi medios pi medios en... ¿Y qué conjunto de llegada tiene? Desde menos infinito hasta más infinito. Muy bien. Desde menos infinito hasta más infinito. Muy bien. Lo que vamos a decir ahora es que esta es la función h de x igual a tangente de x. Bien, ya tenemos definida la función. Ahora vamos a observar la concavidad, porque es lo que estamos hablando. ¿Tenemos solamente concavidad hacia arriba? No, No. ¿A dónde hay concavidad también? hacia abajo. Hay también concavidad hacia abajo. ¿Y a dónde está el punto de inflexión, Juli? En el 0. Muy bien. Decime un intervalo en donde haya concavidad hacia abajo. De menos infinito, no. De menos pi medio hasta 0. Ahí, bien. Entonces, la función hoy. La función h es cóncava hacia abajo en... ¿Ustedes ven o si yo solamente veo una barra que dice dejar de compartir o ustedes también ven esa barra?
Porque a mí me tapa lo que les estoy queriendo, lo que les estoy escribiendo. Ah, ustedes también la ven, es re molesta. Sí, pero los dos tipos de videoconferencia tienen una barra que interfiere con el pizarrón. El Meet tiene la barra abajo y el Zoom tiene la barra arriba. Y el Zoom además te pone las fotitos a la derecha o abajo. Así que siempre quedamos con menos pizarrón de lo que podríamos utilizar con las videoconferencias. Pero ahí tiene al lado del botón de dejar de compartir, dice ocultar. Ay, no me digas que... Oh, qué genio. Nos solucionaste un problema de visual, Juli. Fede dice que estás aprobado. En aspectos tecnológicos, bueno, entonces, menos pi medios hasta 0 es cóncava hacia arriba. ¿En dónde es cóncava hacia arriba? Desde 0 hasta pi medios positivo. Muy bien. Desde 0 hasta pi medios positivo. Y hay algo que está relacionado con la concavidad, que es el o los puntos de inflexión. Bien, ¿preguntas hasta acá? Yo sí tengo una pregunta para hacerles. ¿Qué les gustó más? ¿Ver todos los desplazamientos, transformaciones, estiramientos, contracciones y todas esas cosas que vimos la clase pasada, o un estudio más focalizado como el que estamos haciendo ahora? Lo que estamos haciendo ahora, profe. Bueno. Ahora, siempre estudiamos inyectividad, sobreyectividad y biyectividad en las funciones, ¿sí? Y justito en esta clase vamos a tener como el lanzamiento por tobogán a la función inversa, que es la causa por la que nosotras y nosotros encontramos o buscamos inyectividad, sobreyectividad y biyectividad a las funciones. Entonces, esta es la función que vamos a estudiar ahora. Ahora yo les pregunto, esa es una cosecante. ¿Qué dominio tiene? ¿Qué dominio tiene esa función? El dominio es de menos pi a más pi. De todo de corrido. Ah, no, me equivoco. De menos pi a 0 y de 0 a más pi. Unido, 0 más pi. Todo con paréntesis. ¿Ahí están más de acuerdo? Sí, profe, así como dijo. ¿Con qué? ¿Con la primera o con la segunda están de acuerdo? La segunda, porque tiene un intervalo y después tiene otro. Con la segunda, muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ¿cómo la vamos a llamar esta función? Ya pusimos f, g, h, m de x, la vamos a poner. M de x, si le ponemos nx, vamos a salir todo en moto acá.
M solita primero, que va D. Entonces, todo con paréntesis, porque son asíntotas. No hay fracciones. Pi. ¿Y a dónde estaba pi? A 0. Unido de 0 a pi. Qué dominio raro. ¿Y qué imagen tiene? También va a tener dos intervalos unidos, que va a ser desde menos infinito hasta -1 y de 1 infinito hasta infinito positivo. Muy bien, Bri, me gustó mucho la respuesta. Y ahora, el infinito no lleva paréntesis, pero el -1 y el 1, ¿llevan paréntesis o corchete? Llevan corchete, están incluidos dentro del intervalo. Del intervalo. Llevan corchete. Entonces, vamos de menos infinito a -1 con corchete, unido, corchete 1, infinito. Y ahora M de X es igual a la cosecante de X. Bueno, recién nos situamos en qué función estamos mirando, qué dibujito estamos mirando. Ahora, lo que vamos a hacer es analizar inyectividad de esa función. La función M, ¿es función inyectiva? Para poder hablar de inyectividad, utilizábamos la prueba de la recta horizontal. No es inyectiva la función, pues en I igual -2 se intersecta 2 veces a la función. Para poner un ejemplo. Bueno, la función M no es función inyectiva, pues la recta horizontal Y igual a -2 intersecta 2 veces a la gráfica de la función. Ahora lo que les voy a preguntar, ¿qué dominio le podemos definir a esta función para que sea inyectiva? Para que sea inyectiva, tendría que ser de un dominio de menos pi medios a 0 y de 0 a pi medio. Sí, muy bien. Entonces, la función M podemos redefinir el dominio de M
de manera de crear una que se va a llamar M asterisco, que sea función inyectiva. Entonces, ahora, todo esto va a ser muy parecido pero este va a ser M estrella este va a ser menos pi medios y este va a ser pi medios. Entonces, esta sí es inyectiva, la M estrella. Ahora, hemos definido como conjunto de llegada al conjunto imagen de la función. Entonces, esperen porque si acá ponemos paréntesis, tenemos que poner paréntesis acá. Y no me voy a tener que escribir todo de nuevo. No me cambia un corchete. Todo mal con el corchete. Y ahora Profe, ¿me escucha? sí, ¿Podría explicar eso, por favor, lo de para que sea inyectiva? sí. Si nosotros hacemos rectas horizontales, ¿sí? Intersectamos más de una vez a la función. Entonces, ese pedacito que está graficado no es de función inyectiva. Lo que hizo el compañero fue dejar de dominio de menos pi medios hasta 0, unido de 0 hasta pi medios. Entonces nos queda esta sola ramita, que va a ser inyectiva, y esta otra sola ramita que también va a ser inyectiva. Entonces, de esa manera, con todas las rectas horizontales que hagamos, vamos a intersectar solamente una vez a la función. Mira, lo que hicimos, la M estrella es esta. Espérate. Vamos a generar, esto lo vamos a borrar. Mira, vamos a decir que vamos de menos pi medios menor que x, menor que pi medios, y lo que vamos a graficar es 1 dividido seno de x, porque la cosecante como función no la tiene. Así, ¿ven? Entonces nos quedamos solamente con esas ramitas. Esto fue lo que redefinió el compañero. Entonces, lo que vamos a hacer es ponerle los nombres a los ejes. Ya tenemos las escalas para que quede bien el gráfico. Eje Y. Vamos a poner eje X. A ver,
Entonces nos queda un pedazo con una sola asíntota. Y ahora nos vamos a llevar el grafiquito a ver si ahí graficamos. Esta es el gráfico de la M estrella. Entonces, dejó las ramitas de manera que si hacemos rectas horizontales, no intersectemos a la función. Gracias, profe, ahí entendí. Ahora sí, Sí, sí. buenísimo. Bueno, entonces, ahora yo les pregunto, tanto en M como en M estrella, ¿hay sobreyectividad? ¿Recuerdan que escribimos directamente la imagen como conjunto de llegada? Que nos quedó también con un hueco de menos infinito a menos 1 unido de 1 a más infinito. Entonces, de esa manera la hicimos sobreyectiva. Pero no es inyectiva, entonces no es biyectiva. Ahora, la M estrella está definida con el mismo conjunto de llegada, que es el mismo conjunto imagen. Entonces, lo que podemos decir es que M estrella es una función sobreyectiva. Pues el conjunto de llegada es el conjunto imagen. Por eso yo dije, si hay acá paréntesis, tiene que haber acá paréntesis, porque si había corchetes en el conjunto de llegada en vez de paréntesis, dejaba de ser sobreyectiva. Entonces, pues el conjunto de llegada es el conjunto imagen. Por ser inyectiva y sobreyectiva, la función ¿cómo es? Biyectiva. Muy bien. ¿Sí? Bueno, resulta que cada vez que generemos una biyectiva, vamos a poder encontrarle inversa. ¿Han oído hablar alguna vez de la función inversa? Hoy en la práctica hablamos un poco de función inversa. Hoy en la práctica, yo todavía no lo di. A ver, vamos a ver qué podemos agregarle a la práctica. Porque en uno de los ejercicios del último trabajo práctico hay que sacar inversa de funciones logarítmicas. Claro, bueno. Vamos a lo que es la función inversa. Entonces, lo que tenemos que saber es que
para poder hablar de la inversa de una función, la función antes de invertir tiene que ser biyectiva. Es decir, tengo que tener una función inyectiva y sobreyectiva para poder calcular la inversa. Si la función antes de invertir no fuera inyectiva, se redefine el dominio de manera de hacer inyectiva a la función. Si la función no fuera sobreyectiva, se redefine el conjunto de llegada igual a la imagen para que haya sobreyectividad. Entonces, redefiniendo una función, siempre nos vamos a poder quedar con un pedazo biyectivo que sea inversible. Este pedazo inversible, cuando nosotros le encontremos la inversa, vamos a encontrar una función que tiene una gráfica simétrica respecto de la identidad. Entonces, si graficamos el pedazo de función biyectiva, trazamos la identidad y usamos esa recta como eje de simetría, podemos graficar directamente la función inversa. ¿Preguntas de esta mini introducción? Esto, a ver, esperen, esto es, ¿vieron esas lecturas recreativas para los que les gusta leer más? Bueno, es esto, miren. Operaciones. Yo había leído eso que hacía más referencia a operaciones entre funciones. Suma, resta, multiplicación, división. División. Todo Bueno, eso. nosotros de todas las operaciones vamos a ver solamente la inversa. Entonces ahora yo voy a ver, esto es suma, esto es resta, esto debe ser multiplicación. Ahí estamos sacando el conjunto de ceros, entonces es división. Ahora estamos en composición. Composición. Acá. Todo esto es para el que guste saber más. Porque muchas veces en la vida nos quedamos con la impresión de, listo, hice matemática 1, ya sé todo. Y a veces es bueno saber que uno podría saber algunas cuestiones más. Quien tenga tiempo, quien guste, lo puede leer. Pero en realidad nos vamos a abocar solamente a la inversa. Entonces, todo lo que les comentaba recién de la función inversa, y acá nos encontramos con una función, acá también me había quedado sin letras, miren esta, ñ de x. ¡Ja! No escribía la ñ más o menos desde cuando la aprendí, escribí ñandú, una cosa así. Bueno, esta función es una parábola, ¿sí? Es una función de segundo grado. Este es el gráfico de esa función. Entonces, lo que podemos ver es que ahí hay graficada una recta horizontal que intersecta 2 veces a la función. Y cada vez que grafiquemos una parábola, vamos a poder generar una horizontal que la intersecte 2 veces, por la forma de la parábola. Porque primero decrece, después crece, entonces en algún momento pega la vuelta. Ahora, cuando nosotros vemos, ahí por ejemplo tenemos intersección en -3, 1 y en 1, 1. De esta manera, lo que nosotros podemos mostrar es que no hay inyectividad, ¿sí? Entonces, ¿cómo redefinirían si el vértice está en -1, -1, mira, ahí dice x menos 1 y ahí grafiqué x más 1. Y esta es 2 y esta es un medio por. Esperen que esta sí es. Esperen que. A ver si es, grafiqué una y escribí otra. Esperen. Sí, tengo que redefinir la ecuación.
Entonces, esto es, en vez de 2, 1/2 esto es más 1. Ahí está. Ahora sí, la que tenemos graficada es la misma que está en la ecuación. Entonces, sabiendo qué ecuación tiene la función que está graficada, ¿con qué dominio nos podríamos quedar para poder redefinir la función y que sea inyectiva? ¿Hay alguien ahí? ¿Cómo fue Pod- la pregunta, profe? Perdón. ¿Cómo podríamos redefinir los dominios, el dominio de la función, para quedarnos con una ramita que sea inyectiva? Esa parábola tiene dominio real, ¿estamos todos de acuerdo? Sí. Sí, si yo me quedo con todos los reales de dominio, tengo al -3 y tengo al 1, que tienen igual imagen y me suenan la inyectividad. Así que tendría que elegir un intervalo en donde quede el -3 u otro intervalo en donde quede el 1. ¿Con qué criterio elegirían un intervalo para que nos quedemos con un pedazo inyectivo de función? Elegiría el dominio desde más o menos infinito hasta el vértice de la parábola. Es un pedazo de dominio. Hasta Por, que, por ejemplo, de -1 hasta más infinito, muy bien, ese es un dominio posible. que sea a partir del vértice de Muy bien. la Entonces, parábola. esto es lo que nos dice ahí. Podemos elegir alguno de los dos dominios. El que dijo ese, de -1 hasta infinito, o el otro, que es de -infinito a -1. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿cómo tendríamos que definir el conjunto de llegada para que la función sea sobreyectiva? Lo tendremos que definir como el conjunto de llegada es igual a la imagen. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poquito más de esta ñ de x. Ya que está esto acá, lo vamos a dejar solo en un renglón y vamos a decir que ñ la vamos a definir para que no sea inyectiva ni sobreyectiva y sea necesario todo lo que estuvimos hablando. Entonces, vamos a decir de reales en reales. Entonces, no es inyectiva, tampoco es sobreyectiva. ¿Sí? Dominio real, conjunto de llegada real. Bien. Entonces, lo que ustedes estaban diciendo recién era que hagamos las redefiniciones. Por ejemplo, con el dominio que había dicho Ezequiel recién, nos queda ese pedazo de función, ¿sí? Que va de -1 a más infinito. Cuando hacemos la prueba de la recta horizontal,
intersectamos una sola vez con cada recta horizontal. Entonces hay inyectividad. Y además, redefinimos el conjunto de llegada como el intervalo que va de -1 a más infinito. Entonces también hay sobreyectividad. De esta manera nos quedamos con una función que es biyectiva. Una vez que tenemos la certeza de que es biyectiva, podemos asegurar que existe la inversa. Sin la biyectividad no existe la inversa. La cuestión es que ahora tenemos que emprender el recorrido de encontrar la inversa. Para esto, lo que hacemos es agarrar la función y empezar a despejar x. Primero despejamos, primero que nada. Entonces, por ejemplo, acá paso el 1 sumando, el 1/2 pasa multiplicando como 2. Después hago raíz, raíz. Pero cuando hago raíz, raíz aparece un valor absoluto. Y ese valor absoluto va a tener una forma cuando x más 1 es menor o igual que 0, y va a tener otra forma cuando x más 1 es mayor o igual que 0. Entonces, lo que vemos ahí es que según con el dominio que nos hayamos quedado al redefinir, vamos a elegir, por ejemplo, en esta la forma del valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de x más 1 es x más 1 con este dominio elegido, y entonces este 1 que está sumando pasa restando. Lo último que hacemos es cambiar a x por y. Y entonces esta es la forma de la inversa de la función redefinida. Entonces, esta es la inversa de ñ estrellita. Entonces, ñ estrellita a la -1 va de un dominio a un conjunto de llegada y tiene por ecuación raíz de 2 por x más 1 menos 1, y ahí encontramos la inversa. Otra cuestión que podemos hacer es graficar la inversa. Habíamos dicho que el pedazo azul es es ñ redefinida, es ñ estrellita. Cuando graficamos la recta y igual a x, podemos generar un gráfico simétrico a esa curva azul, que es la curva naranja. ¿Qué podemos ver? ¿Qué características tiene el gráfico azul y el naranja? Si tienen puntos de intersección, es en la recta y igual a x. Se intersectan ahí y se intersectan ahí. No tienen otros puntos de intersección. Y el punto de intersección en el eje y para la función azul es el punto de intersección en el eje x para la función naranja. Por ejemplo, son algunos detalles. Entonces, lo que podemos ver es que lo que es imagen para la función es dominio para la inversa. Y lo que es dominio para la función es imagen para la inversa. ¿Sí? Bueno, ustedes no ven composición, pero si vieran composición, o si dentro de lo que leen a gusto, leen la composición, ustedes podrían ver que cuando componen a una función con la inversa, obtienen la identidad. ¿Sí? Es algo que verifican una función y su inversa. ¿Preguntas? Profe, ¿eso va a entrar en parcial? Parcial. A ver, esperen. Vamos entonces, ahora la pregunta viene de otra cuestión. Esto es geología. ¡Uy! Corcholis.
Habíamos dicho que el parcial es el 21. No entra esto en el parcial. El 24 creo que habías dicho, profe, en realidad. No, el 21. Lo dejábamos para el 21, lunes 21. Lo habíamos dicho en clase. Entonces, El 21 sería el viernes. Claro, El habías 24 dicho no. el lunes 24, profe. ¿el 24 es lunes? Sí, Sí. sí. Es el lunes, habíamos quedado el lunes. Sí, tienen Sí, razón, el lunes. Bueno, sí, entonces sí, es el lunes 24. El lunes 24, no, estaría bueno que ya vayan cerrando. Dejamos hasta lo que vimos la clase pasada, para el parcial. En el teórico, no en el práctico. Así que hasta las funciones trigonométricas lo que alcanzamos a ver antes. Y esto de función inversa y este último estudio de las trigonométricas pasan para el tercer parcial. Bien, esa era la cuestión del parcial. Después, no se mueve esto, ¿a dónde quedó el cursor? Acá, ahora, ustedes están en condiciones, antes de que veamos más inversas, de jugar. Entonces, Profe, consulta, el recuperatorio del primer parcial, ¿qué día es? después del segundo parcial, a ver, recuperatorio. ...2 de junio. Bueno, entonces yo les voy a agregar también acá les voy a agregar entonces jugamos en clase. Volvemos acá. Ya pueden empezar a jugar, ¿eh? Voy a parar la grabación, ¿les parece? Porque no se las puedo pausar. Chao, hasta luego.